Han pasado los siglos y hoy las cosas han cambiado mucho. El viejo cráter se ha transformado y del impacto del meteorito solo queda ese inmenso agujero circular. En los aspectos raros y extraños fue la presencia de unos personajes vestidos de negro que estuvieron cuando filmamos las lagunas del Dorado en Guatavita. Estamos a punto de encontrar grandes misterios. La verdadera laguna del Dorado, donde se hacía la ceremonia, estaba más arriba. Cuando Roberto Tovar se convirtió en los ojos a través de los cuales muchos conocimos la inmensidad, las profundidades y las bellezas que esconde Colombia. Lo único que hace este periodismo de misterio es dejar ideas. Surgió en una época en la que el misterio, lo paranormal, los ovnis, etc., era pecado social. Tiempos de conquista, de aventura, tiempos que hasta nuestra época generaron gran cantidad de leyendas. Al siguiente programa lo hemos llamado Los túneles de Onda. Hay cosas y temas que no se pueden tocar, y si usted los toca abiertamente vienen los ataques de tipo económico, ataques de tipo social, contra los que usted no puede hacer nada. Después de ellos, aseguran las leyendas, vinieron otros. Unos fracasaron y otros sacaron grandes riquezas. Y me fui donde los directores del noticiero y les dije, mire, aquí está la foto, están las ballenas. Usted está loco. Vamos avanzando por la carretera cuando de pronto comienzan a golpear el vidrio y se oscureció el cielo. Por eso yo digo, nada dura, todo cambia. Mi nombre es Roberto Tovar Gaitán, con un enlace familiar con Jorge Eliezer Gaitán. Tengo 73 años, 74, ya me estaba quitando uno. Mi profesión verdadera era curador de museos. Atendía 7 museos en Bogotá en una época en que no había esa profesión. Por cosas del destino terminé en el periodismo y finalmente terminé en televisión durante 40 años. Mi labor, inicialmente fue periodística, ¿no? Después se fue orientando hacia un nicho informativo que no estaba cubierto, que era el del misterio y lo paranormal, y al ingresar en ese nicho, pues tuvo aceptación porque la gente estaba, como hoy, estaba buscando respuestas, estaba buscando entender un poco de lo que pasaba más allá de la ciencia, más allá de la religión. Y esos programas, pues, en televisión pegaron, ¿no? El castillo de cristal de que habla la mitología no existe. Solo hay una profunda soledad, acompañada por un silencio que ni siquiera es interrumpido por las burbujas del tanque. ¿A cuánto estuvimos, Germán? 69 pies. Eso equivale a 23 metros reales. ¿Cuál es su apreciación de ese fondo? Algo fantasmal, inmersión fantasmal, pero todo lo feo tiene realmente algo de bello. Es la belleza de lo triste, yo lo describiría. A los 55 años me dedico a estudiar sistemas, medios, programas, Photoshop, edición 3D, animación 3D, todo eso que era como un hobby, ¿no? Después, por ayuda de mis 2 hijas, Viviana y Carolina, comienzo a trabajar en YouTube y en las demás redes. Mi trabajo era periodismo, me dediqué a eso, gané varios premios, muchos premios de periodismo. El misterio fue una cosa que se dio y era como muy normal para mí, ¿no? No era nada normal, a pesar de que surgió en una época en la que el misterio, lo paranormal, los ovnis, etc., era pecado social, sí, y tenía persecución.
No era fácil hablar de esos temas. La sociedad, parte de la sociedad, sobre todo la política y religiosa, rechazaban ese tipo de temas por alguna razón, como lo hacen todavía, ¿no? Todavía hay rechazo sobre esos temas. Pero nunca pensé en, esto es lo mío, me voy a dedicar a eso, porque mi labor es recopilar información, transformarla y divulgarla, esencialmente periodística. Las personas piensan que porque uno trata esa información es fiel creyente, es mago, tiene dones, es un contactado, ese tipo de cosas. No. Como muchos de los que estamos trabajando en este tema en divulgación, solo somos informadores, recolectores de información, transformadores, y la emitimos. Básicamente un trabajo periodístico especializado en una rama de ese mismo oficio. Mi vida, como la de muchas personas, está marcada por cosas raras, por eventos de pronto mágicos, por eventos de pronto espirituales, por eventos de pronto paranormales, por eventos de tipo ufológico, ese tipo de cosas. Muchas personas han tenido un encuentro de esos. 13 de noviembre de 1953, yo tenía 3 años, estaba llegando a los 4 años de edad. Me acuerdo porque ese día o esa noche ascendió al poder un dictador llamado Gustavo Rojas Pinilla. Es recibido el jefe del Estado por más de 50,000 personas. Y en mi casa hubo fiesta porque mi familia era liberal y vivíamos en un pueblo conservador y habían amenazado con matar a mi familia. Cuando sube Rojas Pinilla, dice todo el mundo a sus puestos, no hay persecución, no hay nada, y eso hubo fiesta. Esa noche, mientras ocurría todo eso, yo soñé que bajaba por una montaña, una hondonada, una lagunita de aguas oscuras, una cueva. En la cueva, al frente de la cueva, había una pared de adobe con ventanas y puertas, al estilo de las viviendas de los indios pueblos en Norteamérica. Yo entré sin miedo, había una luz de una fogata al fondo. Detrás de la fogata había un señor, que no identifiqué quién era. Detrás del señor había una estatua grande. Ahí pasó todo. Cuando ingreso al periodismo, se me da la oportunidad de hacer un programa que se llamaba Colombia Oculta y otro de Paz Verde. Colombia Oculta. Cada semana una nueva aventura. En el fondo de una laguna o bajo el mar. En la superficie o en una caverna. Nuestra meta son los lugares que nadie se atreve a visitar. Trabajamos para descubrir los secretos de un país que está lleno de misterios. Y me dediqué a recorrer las cuevas de Colombia. Y yo no entendía por qué razón hasta que un día caí en cuenta que estaba buscando lo de mi sueño. Nunca la encontré. Pero eso fue como una guía y una marca de iniciar de esas cosas raras y extrañas que ocurren en la vida y que marcan como un destino, un inicio, un comienzo. Y uno no se da cuenta. Mire, yo soy un fiel convencido del destino. Estoy convencido de que todo está programado, todo está hecho. Uno no se da cuenta, pero la vida lo va llevando a hacer lo que tiene que hacer, o a la predestinación. En un momento dado uno dice, yo no voy a hacer eso no me gusta, no sé qué. Y sí, se va a hacer otra cosa, pero al final le cortan el chorro y lo regresan y se ve obligado a hacer lo que no quería hacer. Mi vida está llena de ejemplos de eso. Yo era curador de museos. Un día nació mi hija mayor, Viviana. Ella tenía que tomar una leche carísima en ANICE 26 y a mí los sueldos de los museos no me alcanzaban. Entonces yo había hecho ya, por alguna casualidad, porque no tenía nada que ver en eso, un curso de periodismo educativo y científico con una cosa que se llamaba Simpecodea en Bogotá, que ya no existe. Y entonces me dio por escribir, fui a la revista Cromos, que era muy diferente a la de hoy, era una revista periodística, no de modelos. Llevé mis cuartillas y de inmediato me las recibieron y la publicaron. Y entonces ahí gané la plata para
ese 26 y seguí escribiendo varias cosas, varios artículos ahí como colaborador, ¿no?, de planta. Y un día, estando en los museos, llegó una señorita, pasaron 1 o 2 años, llegó una señorita, periodista muy reconocida de Colombia, no digo el nombre, y me dijo: mire, acabo de graduarme en la Universidad de la Javeriana, periodismo, quiero publicar, me están dejando escribir algunas noticas en el periódico El Espacio, que ya no existe, pero no va mi nombre porque siempre son tomar datos de aquí y allá, y estoy buscando algo para que aparezca mi nombre. Yo cubría temas educativos y científicos, pero conocía de otras cosas que no era la temática mía. Y entonces la llevé y la acompañé a que hiciera esos temas, porque seguramente publicó ese nombre y todo, yo no la volví a ver. 1 año después estoy saliendo yo del museo a la carrera séptima, me la encuentro, ella iba con su camarógrafo Enrique Rodríguez y me invita a almorzar al noticiero. Me dice: ya estoy trabajando en el noticiero, voy al noticiero, estoy en el noticiero. Viene la hora del almuerzo, porque la junta de redacción era la hora del almuerzo, entonces extendían sobre una mesa grande un poco de hojas de los libretos, y sobre eso tiraban 2 pollos y gaseosa, y ahí se hacía la junta de redacción. Y pues yo sentado ahí, de pronto llegó el dueño de eso, no me acuerdo el nombre, Guillermo Cortés, y dijo: mire, tengo un programa en Ravisión que no produce nada, lo dirigen unas señoras, pero eso no está produciendo nada. Ustedes, que son los genios, estaban ahí varios periodistas importantes de Colombia, y yo por ahí sentado callado, no tenía nada que ver en ese paseo de televisión. Y el señor dijo: ¿ustedes qué se les ocurre? Todos se miraron, no tenían ni idea, y yo idiota levanté la mano. Le dije: don Guillermo, ¿por qué no hace un noticiero infantil? Tiene las cámaras, tiene los archivos, prepare unos niños y que ellos hagan su noticiero con sus palabras y todo. El señor Guillermo Cortés dijo: listo, usted lo hace. Bueno, oye, no, yo trabajo en museos. ¿En qué van museos? En las porquerías viejas. Él era muy grosero. En esas porquerías que hace trabajando allá, se viene. ¿Cuánto gana? Yo gano tanto. Se viene con tanta plata, casi el doble. Y ustedes, señores genios periodistas, le ayudan. Yo le dije: yo no sé de televisión. Y me quedé y arranqué en televisión. Después vino la toma de la Embajada de República Dominicana. Me tocó 51 días allá en una cosa que se llamaba VIH. Estaban todos los periodistas del mundo y había carpas y de todo. Desorden, fiesta, cerveza, gente, marihuana. Eso era un espectáculo. Para esperar que llegara un camión de la Cruz Roja a llevar comida, y todos como locos allá mirando a ver qué era lo que sacaba. Yo estaba ahí y dije: no, yo estoy perdiendo el tiempo, esto es una porquería. Y renuncié. Y me fui para los museos otra vez. Y eso y muchas historias, ¿no?, que tienen que ver con el movimiento de la vida. De cómo eso que yo llamo destino, la predestinación, va orientando la vida y va llevando a uno. Me echaron de la Escuela Naval de Cadetes, estuve trabajando en museos, renuncié y me fui a manejar un barquito en el Pacífico con un amigo. Al final mi amigo desertó porque eso es muy duro. Yo me quedé ahí, estuve unos meses, llevaba coco de gorgona cuando era Isla Prisión, y un día vi los chorros de las ballenas. Y como así que ballenas aquí, y una cola. Entonces pasó el tiempo, llegué al Noticiero Nacional, y una amiga bióloga, Lilian Flores, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, bióloga marina, me llamó y me dijo: oiga, Roto, a mí me dicen Roto, Roberto Tobar, ay, mire esta foto, una ballena, se la tomé en Gorgona, y llegan en tales y tales y tales fechas. Colombia no tenía ni idea de eso, pero yo sí sabía que las había visto, y me fui donde los directores del noticiero y les dije: mire, aquí está la foto, están las ballenas, y no sé qué. Usted está loco. Me volé con plata del noticiero, pagué lancha, aviones, camarógrafo, todo. Nos fuimos, estuvimos allá 5 días buscando las tales ballenas, no aparecieron. El 5.º día aparecieron todas. Al aparecer todas, regresé al noticiero. Cuando regresé al noticiero estaba echado. Daniel Coronel, que en ese momento era el jefe de redacción, le preguntó al camarógrafo qué hicieron. No, hay unas ballenitas, muestra a ver, y la puso.
Y se armó el escándalo. Yo presentando el noticiero nacional con las ballenas en Gorgona y la ballena aquí, brincándose. Entonces me dieron 20 minutos de noticiero, es lo más largo. En ese momento hubo el escándalo en Colombia, llamaron de todas partes del país, y al otro día al otro pedazo. Entonces fíjate cómo se van uniendo las cosas para que terminen en algo. Es solo una hipótesis, la suposición de algo que ciertamente tuvo consecuencias. Y si lo que se afirma es cierto, o lo que vamos a ver realmente ocurrió, entonces es posible que un día cualquiera de hace 5.000 años, una familia como esta, los primeros colombianos, fueran testigos de excepción de un portento de la naturaleza, un acontecimiento que marcaría por siempre esta parte de la cordillera oriental. Y todo, absolutamente todo comenzó allá arriba, en el espacio exterior. El destino existe. Yo estudié en una normal y yo tenía problemas, todavía los tengo, de socializarme. Y entonces me echaban de todos los colegios, matrícula condicional no encajaba en ninguno. Entonces me mandaron para una normal que en esa época era una normal agrícola. Uno estudiaba su bachillerato y hacía agricultura. Hacía manejo de cerdos, caballos, gallinas, cultivos, etc. Y como yo no encajaba, ya estaba cansado de pelear porque era muy agresivo, entonces yo se llegaba el sábado y me cogía mi morral, una marmita, la llenaba de comida porque había restaurante y me iba. Y un día bajando una montaña, cogí por una cañada abajo, ya como las 5 de la tarde, me cogió la noche por allá en esa montaña. Y dije, uy, ya me regreso, comencé a subir, abriendo monte, porque no había camino. Yo sabía que la carretera estaba aquí, entonces paso derecho. Y cuando voy derecho, al salir a un claro me encuentro con una fortaleza española. Y yo la veo y la recorro y ¿qué es esto? Y yo me acuerdo que a los 17 años le dije a esa fortaleza, yo vuelvo, pero vuelvo con televisión. ¿Por qué? No sé, pero le dije, vuelvo con televisión. Ya después de todo el borolo de las ballenas, pues tenía un poco más de libertad y me fui a buscar la tal fortaleza. Camina y no la encontraba porque con la edad del espacio-tiempo cambia. Y no la encontraba, el camarógrafo se arrimó, como al 5.º día, ya todos fracasados, se arrimó a una pared a orinar y entonces vio y me dijo, oiga, Roto, ¿qué es esto? Y pelamos con el machete y era la fortaleza. Murallas, túneles, fortines, todo eso estaba tapado por la selva. Entonces, ¿por qué le dije yo que volvía con televisión? A los 17 y volví a los 37. La vida está marcada así de cosas que suceden, de que uno no está preparado o no las piensa, pero la vida cambia de un momento a otro. Por eso yo digo, nada dura, todo cambia. Esto es parte del camino real que se conserva y que iba hasta Guadua, Santa Fe. Por aquí pasó la historia del país. Pasó Bolívar, Santander, Sámano. Pasaron las grandes mercaderías que iban a Bogotá. Nunca seleccioné temas. Los temas se iban dando y iban llegando solos. Yo salía, cuando hacía Paz Verde, yo salía con la camioneta. Supuestamente había dicho, vamos para el Nevado del Ruiz. Y entonces todos echaban ropa para clima frío. Y cuando iba en el camino dije una vez, vamos para el llano. Y arrancamos para el llano. Por allá una finca de alguien que alguien conocía. Y oh sorpresa, había una noticia en Colombia que hablaba de miles de langostas que estaban volando al llano y se estaban comiendo los cultivos, el pasto y todo. Eso era como la nube de langostas africanas. Y vamos avanzando por la carretera cuando de pronto comienzan a golpear el vidrio las langostas y se oscureció el cielo. Y entonces nos encontramos las langostas en el camino. En medio de ese calor todo el mundo con ropa de clima frío. Yo pensé que yo era el único loquito que le pasaba eso. Un día tuve la oportunidad de hablar con
JJ Benítez, que es el más representativo de estos temas, y le pregunté, de lo que usted escribe, ¿cuánto es suyo? Entonces me miró, me dijo, ¿a usted le pasa? Le dije, sí, pero ¿cuánto es suyo? Me dijo, el 20% es mío, y el resto me llega. Y entonces a mí me pasa eso, yo me siento y no sé qué voy a escribir. Arranco, escribo la primera palabra y cuando de pronto me doy cuenta y lo leo y ¿eso de dónde salió? ¿Esto de dónde salió? No es a mí eso lo que le pasa, seguramente a ti te ha pasado de que yo escribí esto, entonces yo la llamo la conexión. Yo pienso también que esta profesión de periodismo de misterio, en general el periodismo en general, es una profesión que requiere muchísima cultura general. Y entonces sumado eso con el tiempo, la cultura general, el cerebro comienza a unir ideas, comienza a unir razonamientos y al final termina plasmado en una charla o termina plasmado en un escrito. Un lugar de monolitos tallados por una cultura aborigen desaparecida. Un pueblo lejano al que se bautizó como Cultura San Agustín. Una nación que se dice surgió hace 3000 años y que luego, hacia el año 300 después de Cristo, desapareció sin dejar rastro. San Agustín. Silencio de gigantes. Cuando hubo el apagón, que se acabó el agua en los embalses en Colombia y solo había noche, luz eléctrica unas horas de la noche en las ciudades, había un racionamiento eléctrico terrible. Este corte de energía durará solo unos segundos. ¿Olvida algo? Sí, claro, apagar las luces que no necesite. Y en oficinas también. Yo estaba en la ruina porque dependía de vender mis programas, me endeudé de todo y en la ruina terminé debiendo un curso de millones. Y pues ya en ese último momento, en noviembre, diciembre, estaba cerrando mi oficina con una cajita de cartón amarrada con una cabulla y unos libretos y la máquina de escribir vieja y eso. Y cuando timbraron, yo estaba en el segundo piso, bajé a abrir y estaba un señor ahí parado con cara de dolor de estómago. Y entonces me dice, présteme su baño. Yo ya lo conocía a él, un señor muy prestante del área textil y del área de las comunicaciones de noticieros. Y entonces le dije, siga, don fulano, vaya, camine y lo acompañé al baño porque tenía cara de diarrea. Este señor estuvo como media hora en el baño, yo me quedé con el chofer de él y él me dice, yo sabía que usted tenía oficina aquí, lo traje aquí porque si no se hace popó en el carro. El señor salió y dijo, ¿esto qué es? ¿Aquí qué hace? Y le dije, hacíamos televisión. ¿Cómo así que hacíamos? Sí, esto se acabó, esta es la quiebra. Nos quebramos. Sí, ¿y qué televisión hacían? No, éramos productores independientes. Ya, déjeme dar un pay jefe. Pérdidas y ganancias y se lo pasé, todo en rojo. Y él dijo, uy, ¿quiénes son sus socios? No, mis socios son fulano y fulano. Era amigo de ellos, los llamó y les dijo, les compro. Y el chofer y yo nos mirábamos, este man está loco, porque la deuda era gigantesca. A las 3 de la tarde, el notario era amigo, hicieron la escritura y todo. Él era dueño ya de esa empresa quebrada. Al otro día fui yo a recoger el camión cuando de pronto me llamaron de una programadora a la que yo le había llevado un proyecto. Y me dijeron, necesitamos que venga acá porque queremos comprarle el proyecto de Paz Verde. Y arrancó Historias Secretas, arrancó Paz Verde al día siguiente. ¿Es predestinación o no es predestinación? En tiempos del olvido, visitamos el barrio de la Candelaria. Allí recorrimos su historia llena de mitos y leyendas. Se supone que murió aquí. Cuentos de fantasmas y misteriosas apariciones. Mi vida está llena de esas cosas, como he visto a muchas personas que de un momento a otro les cambia. Y seguramente a todos nos cambia, pero no nos damos cuenta, no entendemos. Lo que yo entiendo o trato de entender es que hay algo que dirige. Hay como una meta que no la sabemos, no la conocemos y posiblemente nos morimos y no entendamos qué es lo que sucede, pero que sucede, sucede. La fecha 20 de octubre del 2002. Relato anónimo.
4:30 de la madrugada en el Valle de Tenjo. En aquel día, la testigo madrugó como siempre a preparar su merienda para llevar al trabajo en la vecina capital. La siguiente significación ilustra en parte algo de lo que ella nos contó. La visión duró el tiempo suficiente como para observarla plenamente, y en ella no hubo sonidos de avión, no aparecieron luces, solo una lenteja negra cruzando el horizonte visible desde la ventana. Yo hice una serie para la televisión sobre los ovnis en Huayca, la primera serie de televisión sobre los ovnis en un cerro, que es muy famoso por eso. Huayca, la puerta de los dioses. 15 capítulos dedicados al tema más inquietante del siglo. ¿Qué es? Hola, ¿me van a acompañar otra vez? Terminé la serie, tenía los cassettes ahí, entonces, y salí de la sala de producción y al salir sentí que tenía que ir al Neusa, donde había hecho mi última grabación y presentaciones y eso, en un embalse que se llama el Neusa. Entonces llamé a mi esposa y le dije, vamos al Neusa, yo no manejo carro, no sé manejar. Ella pues dijo, sí vamos, pero ella le contó a unos amigos de la Marina, oficiales todos, y como sabían que ya estaba haciendo cosas de ovnis, pues todos se pegaron y nos encontramos al final. El sitio de encuentro es en la autopista, en el peaje. Al final 8 carros terminamos en el Neusa y entonces que vamos a ver ovnis. Yo no voy a ver ovnis, yo solamente quiero ir por la noche al Neusa, yo no tengo nada que ver con ovnis, no voy a ver, que sí que vamos a ver ovnis, usted no quiere decir. Yo no voy a ir, yo no vine acá por eso. Se hizo una fogata y todo el mundo hablando. Cuando de pronto uno de los oficiales marinos dice, arriba a las 2. Y todos miramos y estaba la torta ahí parada, una cosa fulgurante, con esta forma, ahí, allá adelante. No se puede definir la distancia, ni el tamaño, ni eso, pero la cosa, la luz estaba ahí parada. Todos se quedaron mirando, yo volteé a mirarlos en un momento dado, y estaban todos con la boca abierta, y se estaban quitando las chaquetas. El Neusa es 3,000 y pico de metros, se estaban quitando las chaquetas, las bufandas, y todos acalorados, todos calientes, y en el suelo había un halo azul muy tenue, pero se notaba, un halo que rodeaba. Yo vuelvo a mirar al bicho, y entonces lo veo allá y miro abajo y hubo algo que me llamó la atención, y es que el bicho estaba allá, pero en el agua, a la orilla del embalse del Neusa, en el agua reflejaba como si estuviera aquí, se veía perfecto, eso no encajaba. El caso es que, bueno, pasó eso. Una señora una prima mía que llevaba una cámara que para tomar la foto del ovni, ¿no? Todo el mundo le preguntó, tomó la foto, y ay no, se me olvidó, y pasó eso. Todos quedamos con la duda porque al frente hay una montaña lejana. Entonces se fueron con un carro, que eso fue el farol de un carro, que no sé qué, se fueron con un carro, se pararon allá, y no, el brillo de las luces del carro sobre la laguna daba en forma de haz, no en forma de circo. Y como ocurre en todos los avistamientos ovnis, pasó eso y nadie volvió a hablar del tema. Y yo fui porque quería ir allá, no sé por qué. Entonces ya nos íbamos con los niños a llevar carpas y hacemos la fogata y todo eso. Yo, una familiar, dijo, ay, yo no me bajo, yo lo que voy a hacer allá abajo con este frío. Se quedó en el carro y los niños, y nosotros nos metimos en el bosque porque es que había unos enanitos, decían los niños. El caso es que la señora se quedó en el carro y de pronto el grito, y estaba abajo del carro con las cobijas y todo lo que tenía puesto. Entonces que había unos enanos que le habían movido el carro y se habían asomado ahí. Los niños, mi hija Viviana recuerda mucho que eran pequeñitos,
estábamos ahí, que en esa época era muy de moda la meditación. Sí, eso era un show, era más diversión. Y yo estaba agarrado a mi hermano y de pronto mi hermano saltó, brincó y cayó de espaldas al piso, riéndose. ¿Y qué pasó? No, que vinieron, me levantaron y me botaron al piso. Ese tipo de cosas suceden porque lo hemos visto. Un sacerdote jesuita amigo que ya falleció me facilitó un pequeño libro que a él le llamó la atención. Ahí tienen ustedes la portada. De ese libro solo me quedaron algunas fotocopias y en esa época encontramos una narración de lo que fue la llegada de los primeros conquistadores a este territorio. Hace más de 30 años hicimos la recreación en este mismo camino. Van a notar la diferencia del paso del tiempo. El Valle de las Lucecitas Danzantes. Hemos visto bolas de fuego, también una bola de fuego, y viene por los potreros, pero como en esta tierra fría hay las cercas vivas formadas por eucaliptos altos, la bola brinca, baja y sigue, y cuando se da cuenta que la estamos observando, se extingue. Y así hay muchos casos, no solo por la experiencia personal, sino por lo que se habla con la gente. En esto, lo único que hay es la palabra de quien ha sido testigo. Y la palabra de quien ha sido testigo se queda cortica frente a lo que ocurrió, ¿no? No se puede describir exactamente. Entonces es de donde yo concluyo que la experiencia de un avistamiento, de un encuentro paranormal, de un suceso paranormal es personal y intransferible, porque eso lo transmite una mediana idea de lo que es en realidad el fenómeno. Hoy en día se puede hablar un poco abiertamente de eso, pero aún hoy, demostrando las autoridades de las potencias del mundo que eso existe, que no lo pueden explicar, lo niegan, lo tapan, y la conclusión mía es que se asusta a la gente. Porque eso puede desestabilizar la economía, puede desestabilizar la religión y puede desestabilizar la política. Porque la mayoría de los que han tenido una experiencia de esos cambian su comportamiento. El comportamiento normal, consumista, egoísta, ese tipo de cosas se transforma en un protector de naturaleza, se transforma en un ahorrador, se transforma en una persona simpática, abierta con todo el mundo, y eso cambia. Y la percepción religiosa, sin importar la religión, todas las religiones son importantes, cambia. La idea de la deidad cambia. Y entonces la mayoría, entre lo que he observado, es que se olvidan de los ritos. Los ritos se desvanecen para esas personas y la religión se transforma en algo interior, de algo superior que percibe y siente, pero que está muy lejos de lo que informan lo que son las religiones. Entonces todas esas personas sufren un cambio en ese sentido. Hay cosas y temas que no se pueden tocar, siempre lo he dicho, y si usted los toca abiertamente vienen los ataques de tipo económico, ataques de tipo social, contra los que usted no puede hacer nada. Algo se mueve e impide que se desarrolle un tema, que se desarrolle un acontecimiento, alguna narrativa, y hay interferencia. Esa interferencia, pues nadie sabe de dónde viene, pero se calcula que puede ser de origen político o religioso, y eso lo deben haber notado muchísimas personas, sobre todo los que trabajan en medios de comunicación. En los aspectos raros y extraños fue la presencia de unos personajes vestidos de negro que estuvieron cuando filmamos las lagunas del Dorado en Guatavita, que pidieron expresamente que de la mitad de la laguna
parado frente a la laguna, hacia la mitad de la laguna, dividiéndola hacia la izquierda, no grabara nada en la profundidad. Que hay allá no tengo ni idea. Pero eran tan serios esos tres personajes y tan fuertes. Sí, personas como de corriente, como usted, como yo. Pues yo orienté todo sin que nadie supiera la filmación al lado que se ha permitido Isaías. Que haya al otro lado, no sé, un amigo japonés, uno de los que acompañó no entendió las cosas, supe que pasó la mitad de allá, encontró abajo una caldera donde había una bomba por donde desocuparon la laguna. Pero él no pasó de ahí. Nosotros no vimos la caldera, pero supimos por el que estaba. Estábamos abajo a unos 20 metros de profundidad y en los buzos tenemos un chaleco, usamos con el tanque un chaleco que se infla para sostenerse en la superficie. Cuando llega uno a la superficie lo infla y queda ahí. Para bajar uno lo desocupa. Y estábamos allá en el fondo y por alguna razón, un accidente o una falla mecánica, el chaleco se infló. Esto es buceo de altura. Y yo me acuerdo que traté de agarrar a mi compañero, no me entendió porque estaba ocupado filmando, y subí como sube una pelota de letras cuando la mete la mano en la alberca y ¡pum! Brinca. Llegué a morir porque es un intercambio de gaseoso a nivel por cambio de presión. Me morí, pero no me pasó nada, pero sí hubo algo en ese momento que yo pienso que me privé porque hubo un momento en que vi un rostro femenino muy bonito, inclinado, con un velo blanco y una cinta adornada con símbolos indígenas, símbolos aborígenes, y estaba mirando, y entonces cuando yo brinco hay que ver la filmación en la brincaba. Eso fue lo raro que pasó ahí, me extrañó muchísimo. ¿Qué era? No sé, pero después por un amigo que ya murió desafortunadamente supe toda la historia de la diosa, la leyenda de la diosa de la laguna, que no era una diosa de adoración, sino era una diosa de sanación, y los que iban a la laguna era sanación, porque el agua era de sanación. Y que la verdadera laguna, según decía él, la verdadera laguna alta era donde se hacía la ceremonia, estaba más arriba, en el Parque Nacional Chingaza, en unas lagunas que se llaman Siech. Él estaba allá, se lo desocuparon, se murió un poco de gente, todo el oro salió, y mucha gente se enriqueció con eso. Y ahí encontraron una prenda de oro que tenía la forma de la balsa Muisca, porque la balsa Muisca que conocemos no la encontraron en Guatavita. Allá sí, en esa laguna encontraron una balsa del Dorado que se la llevaron para Alemania, y en la Primera Guerra Mundial creo se incendió el sitio donde estaba y desapareció. Llegamos a los 10 metros de profundidad y el embudo del cráter con su misterioso bosque de arbustos sigue bajando. Aún no encontramos ni el castillo de cristal, ni la diosa del lago. El hogar de la cacica debe estar más abajo. Bueno, es muy tétrico porque uno iba buceando común y corriente cuando de pronto ya se estrellaba con un banco de arena o se encontraba con matas, entonces uno lo asustaba mucho. Es una experiencia que vale la pena vivirla, pero buzos con bastante experiencia. Muy interesante, eso es como entrar a la ultratumba porque la oscuridad ya es horrible y hay que tener las precauciones de ir con su compañero muy bien pegado porque en algunos momentos no se logra ver nada, absolutamente nada. ¿Cuál es el misterio más grande para usted? Yo creo que todo. Sí, todo es un misterio. Porque a medida que pasa el tiempo y la gente va, o uno va descubriendo las cosas, se da cuenta que le han dicho muchas mentiras. Que muchas veces la historia que nos narran no corresponde a la realidad.
que los sucesos o los acontecimientos que pasaron hoy, raros y extraños, al día siguiente se muestran de otra manera, que muchas cosas que la ciencia niega, la gente ha tenido la oportunidad de vivirlas en todo lo paranormal, ¿cierto? Sueños, clarividencia, sanación, telequinesis. Hay personas que lo hacen, pero la ciencia los niega y dice que no existe. El fenómeno ovni, la ciencia dice que si no se puede medir, no existe. Que si no se puede grabar o no se puede filmar y contar y hacerle la autopsia y todo eso, no existe, es mentira. Pero la señora de allí nomás, de la tienda de la esquina, habla de que vio un señor gris de unos 70 metros de altura que caminaba y era todo iluminado. ¿Y qué pasó? La miró, le levantó la mano de 3 dedos, la saludó y siguió y luego se desapareció. Lo único que hay de prueba es el testimonio de la señora. Pero mucha gente cuenta historias de ese tipo, ¿no? De esos sucesos. El periodismo de misterio nace porque hay una inquietud de la gente, del público en general, para conocer temas que la prensa normal o la prensa corriente o el periodismo convencional no trata. Entonces, la gente está pidiendo esos temas y hay que dárselos. Surge el periodismo, que es un periodismo como cualquier otro, pero solo que está enfocado a unos temas que la gente los bautizó de misterio. La evolución fue muy lenta. Yo comencé en el 1973 que escribí los primeros artículos sobre ovnis en Colombia. Hace un tiempo y nadie aparecía con eso. Después arranqué con Colombia Oculta y eso, y siguió y nadie aparecía con eso. Cambia el siglo, llega el 2010 y como que hay un avance. Las facultades no tocan eso. Las facultades de periodismo no tocan ese tipo de información. Bueno, al fin y al cabo es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y no es más, ya sea que lo oriente a deporte o lo oriente a misterio. El caso es que el periodismo de misterio, como lo dije antes, es un periodismo muy especial donde hay que mantener, si no tienes la experiencia, que mantener la ecuanimidad. Ser ecuánime en ese sentido y tratar de entender qué es real y qué no es real. Y si no lo puede probar y no es real, asúmalo como irreal. No lo puede probar porque si no se enloquece. Hay que apartarse del tema y tomar una posición bastante neutra alrededor de ese tema. Para hacer periodismo de misterio se necesita mucha cultura general. Yo he visto ya algunos que se capacitan, orientan sus investigaciones hacia esos temas, que es muy variado, eso tiene de todo, ¿sí? Tiene más segmentos que el periodismo convencional, que solo es política, deporte, economía y cultura. Esto tiene de todo. Entonces, orientaron la vida hacia ese tipo de periodismo, pues, lo están haciendo y lo estoy viendo. No es un trabajo fácil. Es de los más difíciles, es antieconómico, tampoco es que rinda muchos resultados, porque en un momento dado el pensamiento de la sociedad cambia y usted se queda hablando de misterio y la sociedad está hablando de otra cosa, de inteligencia artificial, como está pasando ahora. Entonces ese tema va quedando, es un tema difícil en lo económico, un tema difícil en lo social, porque la gente lo estigmatiza. No se dan cuenta que es un periodista común y corriente que solo hace su trabajo de recolectar información, transformarla, procesarla y transmitirla. Pero ahí van avanzando. Lo que pasa es que la sociedad consumidora de información cambia de un momento a otro. Están pegados a los ángeles, están pegados a los fantasmas, y llega la inteligencia artificial, como en nuestro caso de toda la sociedad quiere saber de eso y usted se queda con los angelitos ahí pegados. ¿Sí? Es un tema difícil. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? No, ninguno. Ninguno, porque pues es algo natural, algo que debe llegar. Y si llega, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué cree que hay después de la muerte?
No me imagino, pero si hay algo, cuando llegue allá le doy la patada al que me reciba. ¿Qué consejo le podría dar a la nueva generación que quiera hacer misterio, periodismo? Sí, la nueva generación que quiera hacer eso tiene que prepararse, dominar los temas. Por fortuna hoy, como no lo había en mi época, hay muchos libros, está internet con cantidad de información, y no quedarse en una sola especialización, que no se especializó en ángeles, se especializó en fantasmas, se especializó en ovnis, no. Cubrir toda el área informativa alrededor de lo misterioso y tener la capacidad de trasladar su información de pronto de los ángeles a la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Eso se puede volver real. Tiene conciencia, la inteligencia artificial tiene personalidad, se puede hacer en un momento dado espiritual, se puede hacer humana, ¿sí? Que tiene la capacidad de trasladarse y no fracasar en el camino, quedándose encasillado con un tema. Todo lo que yo les he dicho aquí es mi experiencia personal. Yo antes no contaba nada de esto. Me queda muchísimo por contar, pero eso está en mi canal. Hay cosas que no las digo abiertamente porque se ofenden. Hay gente que se ofende. Entonces las he transformado en cuentos y dentro de los cuentos van claves y la gente ya está entendiendo más o menos cuál es la clave y qué es lo que quiere decir la historia del cuento. Eso lo aprendí porque me dieron muy duro. Entonces yo transformé todo a cuentos y dentro del cuento narro una experiencia, un pensamiento, una idea, ese tipo de cosas. Lo único que hace este periodismo de misterio es dejar ideas. No es tanto el contenido, es la idea, que la gente adquiera una idea, porque en el periodismo la gente fracasa. Alguien me decía, yo salgo todos los días en Caracol y usted salió de televisión hace 20 años y la gente se para a saludarlo, ¿cómo hizo? Hay que dejar algo. Cuando usted se para frente a una cámara tiene que dejar algo, entregarle un conocimiento, entregarle una idea, alguna cosita chiquita. Entonces tiene que transformarse también en pedagogo, hacer el oficio de maestro y dejar algo. Esa es la única manera como perdura. En mi caso me paran y eso, pero yo qué hice, dejaba ideas. Roberto, muchísimas. No, a usted muy amable, mijito. Muchas gracias por haber venido a esta lejanía. Desde Colombia estuvo con ustedes Roberto Tobar Gaitán. Felicidades y mil gracias por su atención.